Miren, ya ustedes quieren que yo les explique algo sobre el tema número 5. Primero, el tema número 5 dice análisis de posición y desplazamiento. Análisis de posición y desplazamiento. ¿Qué es la posición? La posición en un mecanismo es, valga la redundancia, la posición que tiene cada uno de los eslabones del mecanismo, dependiendo del movimiento del eslabón de entrada. Por ejemplo, usted puede mover, desplazar, imagínense un mecanismo de 4 barras, el de manivela o manivela corredera o manivela balancín. Entonces la manivela es el eslabón de entrada. Si ese eslabón se mueve, se gira, entonces el mecanismo toma una nueva posición. O sea, había una posición anterior antes de activar la parte de la entrada del actuador. Luego que el actuador entra y mueve, desplaza, en este caso gráfica, de forma angular, el eslabón de entrada, entonces ya toma otra nueva posición. Esas son las configuraciones que toma un mecanismo cuando el actuador actúa, cuando el actuador se entra. Miren, para entender este capítulo, lo primero que uno tiene que hacer es los objetivos. Dice definir la posición y el desplazamiento de un punto. Un punto en un eslabón, un punto en la trayectoria de un eslabón, lo que sea. Determinar gráfica y analíticamente la posición de todos los eslabones de un mecanismo conforme se desplazan los eslabones impulsores, lo que estaba explicando ahorita. ¿Cómo se define la posición de cada uno de los eslabones? Un eslabón, como dice por ahí, uno puede definir su posición en forma de forma angular y de forma por la longitud del eslabón y el ángulo que tiene, o simplemente por una coordenada X, Y y Z, en este caso X, Y, porque estamos trabajando en el plano. Ahora, esos eslabones de un mecanismo, la posición de ese mecanismo se completa cuando tú conoces la ubicación de cada eslabón, cómo se ha desplazado cada eslabón, de qué punto a qué punto se ha desplazado. Y eso se puede hacer gráficamente. Cuando hablamos gráficamente, usted tiene que utilizar una regla, un cartabón y cosas para ir midiendo, dependiendo de la técnica que le vamos a ver ahorita, ir midiendo cada eslabón y cada posición. Eso se va a hacer gráficamente, pero también analíticamente. Analíticamente quiere decir que tiene que utilizar las geometrías, trigonometría, para poder determinar las longitudes y los ángulos de cada eslabón. En este caso, normalmente se le da, uno conoce en esta parte del análisis de un mecanismo, uno conoce el tamaño de los eslabones, la dimensión de los eslabones, y conoce también, entonces, por lo menos un ángulo, el ángulo de giro del eslabón del actuador. Con esos datos uno tiene que determinar los ángulos interiores por ejemplo, un mecanismo de 4 barras que se forman cuando hay una nueva posición. Y eso se hace gráficamente y también se hace analíticamente. Si es gráficamente, cuando tú determinas la nueva posición de los eslabones, tú determinas con un cartabón el nuevo ángulo que se ha formado. ¿Ya? Y si es de forma analítica, tienen que utilizar la geometría, trigonometría y todo lo que sea tría en eso. Todas las herramientas matemáticas que usted puede determinar. Entonces, hay una cosa que se llama posición de límite de un mecanismo. O sea, imagínese un mecanismo manivela corredera. Sí, manivela corredera. Cuando usted da una vuelta completa a la manivela, el mecanismo, la corredera va de un punto a otro, Vamos a ver si aquí va de un punto a otro. No, ahí no está cerca, de un punto a otro. Y entonces hay el más cercano al más lejano. O sea, tiene posiciones límites en la carrera. Se llama la carrera de
del eslabón, en este caso de la corredera. En esa carrera hay una posición límite superior y una posición límite inferior. Entonces, eso es un objetivo que hay que buscar aquí, cómo determinarlo. Eso es fácil. Se sube gráficamente y también analíticamente. Entonces, ok, fíjense una cosa. Entonces, uno, aparte, hemos hablado de una posición, o sea, de una posición que se obtiene al girar, por ejemplo, un eslabón, al desplazar un eslabón. Fíjense, el desplazamiento puede ser lineal o puede ser angular. Hemos hablado de, por ejemplo, cuando se desplaza, el desplazamiento de una corredera es lineal, el desplazamiento de un eslabón, de una manivela, en ese caso es angular. Esos son los tipos de desplazamientos que hay. Entonces, se requiere para análisis de posición de eslabones, se requiere que también que hagamos todas las posiciones de un eslabón en un ciclo completo. Un ciclo completo puede ser 360 grados, o un ciclo completo puede ser la carrera de una corredera. Ahora, esas posiciones, ¿cómo se obtiene eso? Obteniendo la posición del mecanismo en posiciones cercanas, como se dice, girándolo 10 grados, 10 grados, 10 grados, 10 grados, hasta llegar a 360 grados. Vamos a ver más adelante. Eso se va a hacer de forma analítica, de forma gráfica, pero también esos datos se pueden colocar en una hoja de cálculo, en Excel, una cosa, para que sean los cálculos, para hacerlo más rápido. O sea, de las dos maneras, hay que hacerlo de las dos maneras. Entonces, fíjate, un diagrama de desplazamiento, es la curva que se obtiene al unir todos los puntos de la posición de un mecanismo o un eslabón en el ciclo completo. Entonces, eso se va a ver más adelante. Fíjate una cosa, aquí se define lo que es la posición. No creo que ya tenga que abundar mucho sobre eso. ¿Cómo se define la posición de un punto, una posición lineal, una posición angular? Fíjense en este gráfico acá, aquí, es un ejemplo de cómo se puede definir o gráficamente calcular la posición de un eslabón. Por ejemplo, aquí el eslabón de RP, SRP, mire, tiene un ángulo θP, aquí el ángulo θP. Ese, si se gira a la derecha con el reloj, va entonces, fíjense que aquí hay un θP', el ángulo θP', y entonces el eslabón se ha desplazado aquí. Pero, fíjense el mecanismo, miren el mecanismo acá, que tiene aquí un eslabón complejo, y aquí un punto de apoyo. Si ese eslabón, que es el eslabón de entrada, gira un ángulo θ, de un θP a un θP', entonces todo el mecanismo viene a gira, y eso se puede hacer gráficamente. Mira, aquí, delta RP, gráficamente o vectorialmente sería el desplazamiento del punto P y obviamente el desplazamiento del eslabón RP. Dice que todo como los eslabones, tanto ese complejo como los otros eslabones simples, son cuerpos rígidos, y al desplazarse ese eslabón RP también se desplazan los demás manteniendo su dimensión porque son rígidos, ¿correcto? Y en ese caso gráficamente sería, mira aquí, colocar una línea que va a definir la dirección del eslabón RP', en este caso el RP con un nuevo ángulo RTT', y todos los eslabones siguientes, los demás, van a desplazarse de la misma manera, pero manteniendo su forma y su dimensión. Por ejemplo, fíjate aquí en la nueva posición, este eslabón complejo, mire que uno se desplaza, este eslabón acá, vea cómo se desplaza, y eso se haría gráficamente. Pero vamos a ver más adelante que mucho más que tiene que dar, que se explica de la forma adecuada. Fíjense, aquí se define desplazamiento angular. Les repito que hay desplazamiento angular, desplazamiento lineal. Miren el desplazamiento angular, una gráfica que dice que, fíjense, aquí este podría ser el mismo eslabón, que en un momento dado tenga su ángulo es θ3 con respecto a la horizontal. Si se desplaza de este lado, entonces fíjense que el desplazamiento sería este lado, esto aquí, θy.
Oh, perdón, aquí